Tras la caída del régimen dictatorial presidido por Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela vio nacer un apasionado movimiento de masas populares que exigía la justicia social confiscada por el gobierno despótico que rigió el país en aquellos años. La esperanza del pueblo de contar con un gobierno que impulsara la transformación social fue traicionada con la firma del Pacto de Punto Fijo entre los dirigentes de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano Copey. El mandato de Rómulo Betancourt, siguiendo patrones de gobiernos imperialistas, produjo un gran descontento en la población venezolana y desencadenó una serie de protestas que fueron disueltas severamente. Entre 1960 y 1961, las confrontaciones políticas se incrementaron considerablemente en el país y como resultado de tantos atropellos, la juventud revolucionaria abandonó las filas del partido de gobierno Acción Democrática y conformó el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El pueblo sediento de justicia hizo que estallaran dos movimientos cívico-militares en contra de la administración de Rómulo Betancourt. En la medianoche del 4 de mayo de 1962, en la ciudad de Carúpano, se sublevó el Batallón de Infantería de Marina número 3 y el Destacamento de la Guardia Nacional número 77, iniciándose así el denominado Carupanazo. Estos militares ocuparon las calles y edificios de Carúpano, su aeropuerto y la emisora Radio Carúpano, desde donde lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática. Betancourt les exigió a los insurrectos la rendición inmediata, al mismo tiempo que movilizó al Batallón de Infantería Mariño, del Batallón Sucre de Cumaná y del Batallón de Infantería de Marina Simón Bolívar, acantonado en Maiquetía. Ordenó ataques de la aviación y bloqueó el puerto con unidades navales, denominando a esta reacción Operación Tenaza. Al día siguiente, las tropas gubernamentales habían tomado el control de Carúpano y sus alrededores, capturando a más de 400 involucrados en esta asonada. Más tarde, en la madrugada del sábado 2 de junio, tras el impacto aún latente del Carupanazo, se dirigieron a la población porteña, a través de Radio Puerto Cabello, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, ex jefe de la segunda sección del Estado Mayor Naval, el capitán de fragata Pedro Medina Silva, segundo comandante de la base naval, y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, oficial de la Escuela de Guerra Naval, quienes anunciaron la sublevación e hicieron un llamado a la participación popular. Toda la ciudad fue ocupada por insurrectos. Las principales esquinas estaban custodiadas por efectivos militares y oficiales que recorrían los puntos estratégicos, coordinando las acciones de sus tropas. El Castillo Libertador también fue tomado por los sublevados, quienes sacaron a los prisioneros de sus calabozos, muchos de los cuales habían participado en la reciente rebelión de Carúpano. Formé parte pues, del comando del movimiento. El comandante el mismo fue el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez. El segundo comandante estuvo el capitán de fragata Pedro Medina Silva y mi persona. Los tres formábamos un comando colectivo pues, que actuábamos de común acuerdo en todas las acciones a llevar adelante. Y teníamos desde antes del movimiento, teníamos una gran amistad, una interrelación pues continua pues, y manifestando nuestras preocupaciones, y por eso fue que formamos parte de un colectivo revolucionario que unimos nuestro esfuerzo y unimos también a todos los compañeros de la Marina que participamos aquí en este movimiento. Pero no fue solamente en la Marina, ni solamente el movimiento aquí en Puerto Cabello, había también comprometidos en otras fuerzas. Teníamos comprometidos en Caracas, en Maracay, en Barquisimeto, pues, en Valencia, en el batallón Carabobo, el batallón blindado Bravos de Apure, el batallón de artillería antiaérea Rivas en Caracas. En el puerto, y cuando sucedió el porteñazo, yo tenía 5 años de edad y recuerdo que vivíamos en la calle Secretá, había un bombardeo muy fuerte y recuerdo también que mi hermano salió a comprar una piñata para un cumpleaños de mis hermanos mayores y regresó anunciando que se había alzado la infantería. Y luego, bueno, bombardeó los aviones, nos mudamos para casa de mi abuela, mi papá nos llevó para allá para evitar peligro. En la casa no estábamos porque estábamos diagonal al Liceo Miguel Peña, que era uno de los centros de enfrentamiento. Se van sumando los militares al sentir del pueblo, los estudiantes, los trabajadores,
los sindicalistas van haciendo empatía con la parte militar. Va existiendo allí una mezcla, una unidad entre todos. Se plantea que este hombre había que sacarlo mediante qué. No era diciendo usted tiene que ir, había que dar un golpe porque sí, había que hacer algo, ¿verdad? Había que alzarse, el pueblo tenía que alzarse y dejar sentir su voz. 50 años de historia, 50 años de esa importante insurrección cívico-militar que nos ha traído a los días de hoy a materializar los sueños que hace medio siglo no se pudieron cumplir. Yo creo que Puerto Cabello en este momento debe rendir un homenaje a quienes participaron en esa gesta, heroica por cierto, con personas que sobrevivieron y con personas que quedaron sembradas tratando de pedir libertad, tratando de pedir independencia, tratando de pedir soberanía, justicia social, oportunidades, igualdad de oportunidades. El porteñazo es uno de esos sucesos históricos a los que la derecha no quiere recordar. Ese es un acontecimiento que ha sido execrado de la historiografía tradicional, de la historiografía del orden de la Cuarta República, porque es una expresión genuina de esa unidad cívico-militar que se dio desde los tiempos de la independencia, que se dio a lo largo de nuestra historia y que tiene como corolario en la década de los 60 ese 2 de junio de 1962. El martes anterior al sábado en el cual se produce el movimiento, estuvieron reunidos con la Comisión Política Regional del MIR, Domingo Alberto Rengel, Jesús Villavicencio y Jesús María Casar, miembros de la Comisión Política Nacional de este partido, que vinieron a reunirse con la Comisión Política Regional para darles la información y trazarles los lineamientos. En esa reunión se nos dijo que había que acompañar el movimiento de los militares en Puerto Cabello, que ese movimiento estaba delatado. Tan pronto el gobierno nacional se entera de esta nueva insurgencia, envía a la Fuerza Aérea y el Ejército a rodear y atacar la ciudad, generándose un fuerte enfrentamiento entre el Batallón Carabobo, comandado por el gobierno, y las fuerzas insurrectas del Batallón de Infantería de Marina, General Rafael Urdaneta, al que además se unieron oficiales de la base naval. Los puntos más álgidos del combate fueron el famoso sector conocido como La Alcantarilla, el Liceo Miguel Peña, donde estuvo reunido el Comando Cívico-Militar Rebelde. El sábado en la tarde, en el Liceo Miguel Peña, como veníamos de toda la mañana de oír el estampido de las armas, las ráfagas, el bombardeo del fortín, mientras eso ocurre, tú estás activo y no piensas. El subconsciente te lleva y el instinto de preservación te lleva a resguardar tu vida y a accionar el armamento que carga. Porque dice, no, eso fue un golpe y nada más. Estuvieron civiles y militares. Se unió la parte cívico-militar y el pueblo, que nos ayudó mucho porque no se compenetró. Pero nos decían, sigan adelante, no tengan miedo, aquí estamos nosotros. Y nos proveían de agua y de alimentos y nos ayudaban con cualquier necesidad. Y si había un herido, ellos lo ayudaban y lo apoyaban. Fíjense que cuando la refriega, cuando mataban a uno, le quedaba el arma allí. ¿Qué hacía la gente? Con anzuelos de pescar alaban el arma porque no podían salir al campo de batalla. Pero con anzuelos alaban el arma y la recuperaban. Y esa servía para otro que venía en la lucha. O sea que el pueblo se sumó mucho. El pueblo también ayudó. Por eso es que hoy en día hay muchachitos que recuerdan que tenían 7 años, que tenían 8 años, hasta de 6 años. Hay gente que recuerda eso. Porque eso fue como una película real que vivieron ellos. Una tarde en el malecón, frente a las olas del mar, recordé el sobrevuelo de los aviones durante los primeros días de julio de 1962. Y los soldados, y los disparos, y los trotes, y las carreras, y la mudanza para la casa de la abuela.
esquivando las balas y las bombas. Ella nos servía funche con mantequilla y queso. La paleta en la mano de mi abuela nos hacía caminar derechitos, igual a los rebeldes llevados como prisioneros por las fuerzas del orden. De acuerdo a algunos testimonios que quedaron para la historia, la orden de Rómulo Betancourt era disparar primero y averiguar después, en un despiadado ataque contra la población. Cuando Betancourt tuvo la información de que había estallado esa insurgencia en Puerto Cabello, le dio orden al general Mons, ministro de la Defensa, y a Carlos Andrés Pérez, ministro de Relaciones Interiores, para que sofocara esa rebelión con la mayor rapidez que le fuera posible para impedir que otras guarniciones se sumaran. Al precio de lo que fuera, era necesario aplastar, según lo señalaba Betancourt en su intervención por los medios de la época, al precio que fuera había que aplastar y sofocar la rebelión de Puerto Cabello. Hubo grandes combates con pérdidas de lado y lado, pero sobre todo muchas víctimas en la población civil, que por supuesto no era por acción nuestra directa, era por la acción de las fuerzas betancuristas, que tenían instrucciones. El comandante de esa operación tenía instrucción de atacar y aniquilar el movimiento. La directriz que emitió el gobierno de betancurista era aniquilar en el menor tiempo posible y a como fuera lugar en la insurrección de Puerto Cabello. Todo un despliegue de guerra, como se dice, propiamente dicho, contra un pueblo que lo que prácticamente tenía pocas armas, un pueblo que estaba alzado, pero no tenía, podemos decir, un gran arsenal de armas para defenderse, sino que el pueblo salió a la calle, que los militares insurrectos salieron a la calle a defender. Por lo menos el capitán Víctor Hugo Morales se dedicó a la lucha en Playa Blanca. Eso fue fuerte ahí en Playa Blanca. Y él, bueno, fue un combatiente, que fue grande. Pero muy a pesar de la magnitud de este combate, el pueblo revolucionario se negaba a sentir miedo y dar un paso atrás en medio de la batalla. Incluso aquellos que no participaban activamente en el alzamiento manifestaron su respaldo a la lucha, enviando comida y agua constantemente a los insurgentes. La gente de por ahí cerca nos decía, bueno, coman esta arepa, necesitan agua, algo que nos llevaban así, pero corriendito cuando se sabía que nos llevaban algo, una arepita, un pancito, una cosita, claro, porque no podían llevar muchas cosas, pero sí por lo menos para apaciguar, porque no había donde comprar, nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos cortaron la línea telefónica, estábamos allí como en un desierto. El día 4 de junio la insurrección llega a su fin. Había fallado el alzamiento y empezó a emprenderse la retirada. El gobierno de inmediato reforzó la represión hacia los movimientos de izquierda en el país. Los participantes de la sublevación fueron apresados y torturados. Cientos de viviendas fueron allanadas en busca de militantes izquierdistas, aun cuando muchos de ellos no habían tenido una participación directa en la insurrección. En Puerto Cabello fuimos derrotados militarmente. Pero antes de que terminara la batalla de Puerto Cabello, surgió una luz en algunos de nosotros. Y en la reunión que hicimos para evaluar la situación el sábado en la noche, trazamos como alternativa la retirada en orden hacia las montañas de Patanemo y de Patanemo hacia las montañas de Virima. Y se trazó una orden que había recibido el doctor Bartolomé Vierma del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Si es necesario retirarse, organicen la retirada y llévense la mayor cantidad de armamento que puedan ustedes, sin que les impida desplazarse, y fijen algunos sitios para enterrar armamento. Vierma tenía que salir y salió, yo tenía que quedarme y planteé eso en el Comando Civil y lo aprobamos y se dio una retirada en orden. La comparación entre el 4 de febrero y el porteñazo es en lo siguiente. Nosotros teníamos una vinculación muy íntima con la población y por eso la población de Puerto Cabello
actuó en una forma tan admirable de solidaridad con el personal, pidiendo armas. Y el 4 de febrero hubo también solidaridad también de la población, de una población de parte de Caracas. Pero como se sabe bien, el movimiento en Caracas, habiendo perdido también toda posibilidad de triunfo, que era la capital de la República y el alto gobierno, el movimiento también se fracasó por eso. De manera, pero en cuanto a los objetivos, el objetivo nuestro era ir directamente a una gran revolución. La generación del 4 de febrero fue una generación gloriosa que, repito, contribuyó seguramente a materializar todo lo que en estos 14 años de revolución hemos materializado. La gente del carupanazo, la gente del porteñazo, todas las luchas que aquí se han dado en aras de conseguir la lucha de los 60, la lucha armada de los 60, todas esas personas que lucharon, repito, por un mundo mejor, hacen ver el espíritu de lucha que tiene este pueblo. Esta es una lucha que no termina, Esta es una lucha permanente, concepto de revolución permanente. La derecha no descansa, el imperio no descansa, nosotros tampoco podemos descansar. Yo creo que las generaciones que vendrán también deberán recoger este espíritu libertario y este espíritu luchador de sacrificio para consolidar esta patria, para mantener esta patria, porque hay que ver lo que cuesta, el esfuerzo que hay que hacer para poder generar las condiciones de igualdad y de justicia para todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra. Por lo tanto, a las generaciones que vendrán, lo que les queda es no bajar la guardia, lo que les queda es seguir luchando, sacrificándose por un mundo mejor. El 4 de febrero de 1992 cristalizan en la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los planes de gobierno que comienza a impulsar el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías. De un plan económico que garantizara un desarrollo sustentable y permanente, que creara en el país condiciones de estabilidad, de soberanía, de autodeterminación política. Es el mismo programa. Y luego nos conduce a la instalación de la Constituyente y todos los sueños y todas las consignas que el pueblo había enarbolado en esa larga lucha del 58 hasta el 4 de febrero de 1992, cristalizan en la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los planes de gobierno que comienza a impulsar el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vivir todos estos años con la frente en alto, sin desmayar un momento y propagando la necesidad de consolidar una verdadera revolución democrática y socialista y revolucionaria. Ese es el legado, no bajar jamás la guardia, dar ejemplo personal en todos los sentidos, de manera que no haya nadie que pueda decir usted ha fallado en una forma inmoral, que no tiene cómo dar ejemplo de comportamiento. Ese es el legado nuestro, no solamente de Víctor Hugo, sino de Leal, el otro, y no solamente los que éramos militares, sino el movimiento civil. Para nadie es una sorpresa los gigantescos avances de la revolución bolivariana. Si ha habido alguien en 500 años en este continente que ha sido capaz de reproducir los ideales de libertad, de justicia y de igualdad que desde la independencia venezolana y desde antes
solicitaban los desposeídos, y solicitaban y pedían a gritos los débiles de este continente, eso ha sido posible y ha sido materializado, por lo menos nos hemos acercado en una gran medida a través del liderazgo del comandante Chávez, a través de esta revolución bolivariana. Todavía falta mucho por hacer y por eso es que esta revolución se tiene que seguir fortaleciendo y recoger ese espíritu del porteñazo, del carupanazo, de la batalla de Carabobo y de todas las batallas que se sucedieron posterior a 1821, para que nunca nos olvidemos de dónde venimos y todo lo que ha costado llegar hasta acá, porque todavía falta mucho por hacer y todavía es mucho el sacrificio que este pueblo, que esta dirigencia tiene que dar para poder verdaderamente decir que conseguimos una patria mejor, logramos materializar una patria digna de las generaciones del futuro.